Esta, entre comillas, es la más nueva de todas las repúblicas rusas, y que además despierta pasiones y bastante controversia, más aún cuando se le llama territorio anexado. Estamos hablando nada más y nada menos que de Crimea, que a pesar de ser reconocida internacionalmente como parte integral de Ucrania, es administrada en su totalidad como una república rusa. Así que el día de hoy vamos a conocer más de Crimea, sus grupos étnicos y por supuesto su historia, pero desde ningún bando, ni prorruso ni pro-ucraniano, más bien con objetividad y realismo. Crimea es una península ubicada en Europa del Este, más exactamente en la costa norte del Mar Negro, y se encuentra conectada por tierra con el resto de Ucrania, y comunicada con Rusia desde el 2018 por medio del denominado Puente de Crimea, que conecta la península con el resto del territorio ruso. Además, actualmente, este es el puente más largo de toda Europa. La península de Crimea es desde 2014 hasta la actualidad un territorio en disputa, siendo reconocida internacionalmente como parte de Ucrania, aunque, como se dijo en un inicio, es administrada en su totalidad por Rusia, que divide la península en dos sujetos federales más, la ciudad federal de Sebastopol, donde se encuentra la principal base militar rusa sobre el Mar Negro, y la República de Crimea, que tiene el mismo rango como cualquier otra república rusa que hemos venido hablando en videos anteriores, y que para seguir esta temática la estamos considerando como una de las 22 repúblicas rusas. La denominada y administrada por Rusia República de Crimea tiene una superficie de 26.200 kilómetros cuadrados, que es casi la totalidad de la península de Crimea, y su superficie es similar a la de Haití o un poco más grande que la de El Salvador. La capital de la República de Crimea es la ciudad de Simferópol. Sin embargo, para Ucrania y el resto del mundo, la península sería parte integral del territorio ucraniano, bajo el nombre de la República Autónoma de Crimea, siendo entre comillas la única región autónoma de Ucrania, al menos textualmente hablando. Esta es Crimea en la actualidad, y su historia registrada comienza desde el siglo V a.C., cuando se establecieron pequeñas colonias griegas en la península, principalmente en las zonas costeras del sur de la misma, siendo la más importante Quersoneso, ubicada en la zona actual de la ciudad de Sebastopol, y estaba habitada por los denominados tauros, que eran un pueblo de raíces griegas que habían llegado desde Anatolia, en la actual Turquía, y fue precisamente por los tauros que la actual Crimea era conocida en antaño como la península táurica. De esta forma, en la costa sur de la península táurica, la cultura griega predominó por más de 2000 años, pasando por su territorio el reino del Bósforo en el 438 a.C., el reino del Ponto en el 281 a.C., el Imperio Romano del 47 a.C. al 330 después de Cristo, el Imperio Bizantino del 330 al 1204, el Imperio de Trebisonda del 1204 al 1461 y el Principado de Teodoro, que finalizó en el 1475. Mientras todo esto pasaba sobre las costas sureñas de la actual Crimea, su interior era disputado por godos, hunos, búlgaros y jázaros. Durante la época medieval, parte de la actual península de Crimea fue adquirida por la Rus de Kiev, que fue el estado base de las actuales Rusia y Ucrania, que a pesar de los problemas actuales, estos dos países tienen un mismo origen en común. Posteriormente, la zona fue invadida y anexada en su totalidad por el Imperio Mongol, del 1206 al 1242. Luego quedó bajo el dominio del estado mongol de la Horda de Oro, hasta el 1441, año en que se crea el estado tártaro del Kanato de Crimea, independiente hasta el año 1478, que a pesar de conservarse como un kanato tártaro, se convirtió en un estado vasallo del Imperio Otomano. Esto hasta la Guerra Rusa-Turca entre 1768 al 1774, y tras la victoria rusa de esta guerra, el Kanato de Crimea pasó a convertirse en un estado vasallo del Imperio Ruso, hasta su total anexión al imperio en el año 1783. Entre 1784 al 1796, la emperatriz reinante del Imperio Ruso, Catalina la Grande, crea el Óblast de Táurida, en la actual península de Crimea y territorios colindantes, para que después en la misma zona entre 1796 al 1802 se creara la gobernación de Nueva Rusia, y entre 1802 al 1921 se creara la gobernación de Táurida.
Es importante mencionar que para el año 1785 se tiene documentado que los tártaros de Crimea representaban casi el 90% de la población total de la península, pero la historia cambiaría tras un proceso forzado de rusificación, esto durante todo el dominio ruso en la zona, donde la mayoría de tártaros fueron deportados masivamente de su tierra ancestral a los actuales Uzbekistán y zonas remotas de Siberia, acusándolos de haber apoyado a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Además de que muchas familias de rusos étnicos fueran instalados en la península incentivados por el gobierno soviético. De esta manera, la rusificación forzada de Crimea da origen a la actual mayoría de rusos étnicos en la península. Entre 1921 al 1945 se crea la República Autónoma Socialista Soviética de Crimea, que fue una república autónoma dentro de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, que a su vez era parte integral de la Unión Soviética. Esto hasta que cambiara de estatus convirtiéndose en el Óblast de Crimea, igualmente perteneciente a la Rusia soviética, hasta que en 1954 se hiciera el traspaso legal y oficial de Crimea a la República Socialista Soviética de Ucrania. Esta medida fue implementada a petición de la parte rusa de Crimea, que no tenía acceso terrestre a la península, siendo abastecida de electricidad, agua, alimentos, carreteras y vías férreas desde Ucrania. Este traspaso no representaba mayor problema ya que Rusia y Ucrania formaban parte del mismo país, la Unión Soviética. Cabe mencionar que durante el siglo XX y durante breves episodios, Crimea se autogobernó o intentó independizarse apoyada por grupos nacionalistas tártaros, formándose la República Popular de Crimea en 1917, la República Soviética Socialista de Táurida en 1918 y la República Socialista Soviética de Crimea en 1919. Que apostaba por querer ser una república dentro de la Unión Soviética, pero independiente de Rusia y de Ucrania. La Unión Soviética se deshace en 1991 y para este mismo año nace la actual Ucrania independiente, convirtiéndose oficialmente la península en la República Autónoma de Crimea, dentro de Ucrania. En los últimos 20 años, Ucrania vivía una fuerte división social entre los nacionalistas ucranianos pro-europeos y los pro-rusos. Y para el 2013, el entonces presidente ucraniano Viktor Yanukovych, de madre rusa y padre polaco-bielorruso, y además de ser abiertamente prorruso, suspendió el acuerdo de asociación de Ucrania con la Unión Europea. El rescate ruso no se contradice con la integración europea. Esto es lo que ha asegurado el presidente ucraniano Viktor Yanukovych en un encuentro formal este jueves por la mañana con varios periodistas en Kiev. Ante las preguntas sobre los acuerdos firmados con Moscú, Yanukovych explicó que la difícil situación que atraviesa la economía del país es ahora su prioridad. Lo que ocasionó una serie de protestas públicas a lo largo de toda Ucrania. Esta serie de manifestaciones fueron conocidas como el Euromaidán. Tras los sangrientos enfrentamientos anoche entre policías y manifestantes, la ocupación de la Plaza de la Independencia no ha terminado. El Euromaidán a través de varias semanas fue tomando cada vez más fuerza, que hizo que para el 2014 Viktor Yanukovych abandonara Ucrania y con ello la presidencia. Es entonces que un gobierno momentáneo liderado por el europeísta y primer ministro Arseniy Yatsenyuk toma las riendas de Ucrania. Justo mientras pasaba esto, Rusia decide intervenir militarmente Crimea, tomando las sedes administrativas, carreteras y designando a la fuerza un nuevo alcalde. Todo esto bajo el pretexto de que estaban protegiendo los intereses del pueblo ruso étnico de Crimea. Y con el pasar de los días, miles de soldados rusos y cientos de ciudadanos voluntarios provenientes de Rusia fueron enviados a la península. Además, esta intervención militar era justificada por Rusia afirmando de que Ucrania estaba suprimiendo el uso del idioma ruso en Crimea. El 11 de marzo del mismo año, 2014, Crimea, apoyada e intervenida militarmente por Rusia, declara su independencia de Ucrania, naciendo la República de Crimea, y 5 días después se organizó un referéndum donde se consultaban dos cosas, si deseaba ser un país independiente o ser parte de Rusia, donde el resultado ganador fue la anexión con Rusia. Es importante precisar que dicho referéndum es considerado ilegal por Ucrania y el resto del mundo, porque viola la unidad territorial ucraniana. El Parlamento de Crimea declara la independencia de la región autónoma. El legislativo de la península ha aprobado este martes en votación la secesión del resto de Ucrania como paso previo al referéndum de anexión a Rusia que piensa celebrar este fin de semana. La resolución ha salido adelante con 78 votos de 81. El Parlamento ucraniano había amenazado con disolver la Cámara Regional si el Consejo de Crimea no renunciaba al referéndum antes del miércoles. Más allá de lo que la amplia mayoría de rusos étnicos y prorrusos de Crimea desearon en dicho referéndum, esto no deja de ser ilegal,
ya que no fue pactado entre el gobierno local de Crimea y el gobierno central ucraniano. Y entiendan bien que esto no tiene nada que ver con sentimientos pro-europeos o pro-rusos, y mucho menos se está apoyando alguna postura o se está en contra de la libre autodeterminación de los pueblos. Simplemente son los hechos tal cual sucedieron. Es de suma importancia la oficialidad y legalidad de estos procesos consultivos, para que los resultados sean aceptados por ambas partes y de manera internacional. Porque nos guste o no, esta aceptación es vital para el nacimiento de un país o separación de un territorio, ya que no puede subsistir aislado, y con esto la legalidad de estos referéndums evitarían problemas futuros, guerras de por medio y mucha gente inocente que pierdan sus vidas. Tan solo imagínense si no existieran mecanismos legales para manejar estos procesos. ¿Cuántos territorios nacieran todos los días o cuántos se separarían de otros países? Sería una total anarquía, ¿verdad? Por eso es sumamente importante el diálogo y acuerdos oficiales para todo proceso geopolítico. Y sin más, esta serie de capítulos sobre la República Rusa son meramente informativas, para conocer sobre sus pueblos, costumbres y cultura en general, no para hablar de guerras o meternos en discusiones que aquí nos están tocando. Ahora sí, aclarado este punto, continuemos. Ucrania y Occidente aseguraban de que Rusia había violado totalmente el Memorándum de Budapest de 1994, donde Rusia acordó oficialmente con Estados Unidos y el Reino Unido respetar las fronteras que Ucrania había heredado tras la ruptura de la Unión Soviética. Esto a cambio de que Ucrania trasladara todas sus armas nucleares de la era soviética a Rusia, lo cual así sucedió. Por otro lado, Rusia alega que Occidente no garantizó la no unión de Ucrania a la OTAN, representando así una amenaza latente a la seguridad rusa. Lo que viene sucediendo ya lo saben todos, se está desatando una guerra entre Ucrania y Rusia hace más de 5 meses, pero en realidad esta comenzó en el 2014, cuando Rusia invadió militarmente y anexionó Crimea. Ahora, más allá de llegar a la paz, el asesor del presidente ucraniano Nikolai Zelensky mencionó que la guerra terminará no solo cuando Rusia se retire de las zonas ocupadas del este de Ucrania, sino que iba a acabar cuando Rusia entregue en su totalidad Crimea. También en los últimos días hubo una serie de explosiones en la península, lo que elevó aún más las tensiones. Si bien es cierto que en la actualidad entre el 60 al 70% de la población total de Crimea son rusos étnicos y a la vez rusoparlantes, es decir, hablan ruso como idioma materno, como lo han podido ver, esto no siempre fue así, y tampoco es verdad que desde siempre Crimea fue parte de Rusia en antaño. Los tártaros de Crimea son considerados y se consideran a sí mismos como el pueblo ancestral de la península, representando entre el 10 al 15% de la población total de Crimea, y se trata de un pueblo de origen túrquico cuya raíz étnica sería la fusión de pueblos túrquicos de Asia Central con pueblos mongoles, góticos y griegos. Y si bien comparten el nombre y están estrechamente relacionados con los tártaros de la República Rusa de Tartaristán, los tártaros de Crimea también tienen notables diferencias, en especial la idiomática, ya que su idioma, el tártaro de Crimea, pertenece a la rama de lenguas kipchak-cumano, dentro de las lenguas túrquicas noroccidentales, emparentado con el caracho-bálcaro de Karachayevo-Cherkesia y el cumuco de Dagestán, mientras que el tártaro de Tartaristán pertenece a la rama kipchak-bolgar, emparentado con el basquir de Baskortostán. No olvidemos lo que se dijo hace un momento, Crimea entre 1780 al 1950 pasó por un proceso forzado de rusificación, que hizo que la mayoría tártara fuera expulsada de la península, y a la vez se instalaran familias rusas traídas de otras zonas de Rusia, con el fin de hacer que Crimea se vuelva de mayoría étnica rusa. En resumidas cuentas, se puede afirmar que los tártaros de Crimea se oponen totalmente a pertenecer a Rusia, y exigen se reivindique su derecho histórico a la península, así como su unión con Ucrania. Tampoco aquí en Bakhchisarai, la capital de los tártaros de Crimea, hay nada que celebrar en este aniversario. Los tártaros se opusieron a la presencia rusa desde un principio, generalmente movidos por el recuerdo de las deportaciones masivas realizadas por Stalin tras la Segunda Guerra Mundial. Мы 50 лет шли сюда, и никуда мы отсюда не уйдем. Это наша родина, это мы, коренной народ этого Крыма. И никто эту землю так любить не будет, как мы. Este plebiscito es motivo de preocupación. La minoría musulmana, tradicionalmente pro-ucraniana, boicotea el referéndum. Два вопроса.
No puedo responder a las dos preguntas que figuran en la papeleta electoral, porque no se pregunta si Crimea debe permanecer en Ucrania. Por consiguiente, no acepto este referéndum. Y así lo ve todo el pueblo de los tártaros de Crimea. Mientras que la mayor parte de la población de Crimea, además de ser ruso parlante, apoyan y celebran la unión con Rusia. Muchos acuden a la Plaza Lenin en el corazón de la capital, Simferópol. Se congregan en una fiesta electoral muy bien organizada. En ese mar de banderas relucen estandartes rusos y de Crimea, cuyos colores son difíciles de identificar. Nos alegra pasar a formar parte de Rusia y salir del ángulo muerto de la historia. Al menos esa es nuestra esperanza. Durante años solo hubo parálisis. Ahora nos movemos hacia el lado mejor. Es el día más feliz de nuestra vida. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Y si te ha gustado este video de Canal Geohistoria, no te olvides de comentar, compartir y suscribirte al canal. Y también te puedes unir a nuestros recién creados Instagram y TikTok, así como en Facebook.